Aprendió como tres clases al final y se ponía con filtro. Pero bueno, Ingeniero, pero cámara. manda a ver la grabación, por favor. Ya, gracias. Ahora sí, buenas tardes, buenas noches para los que ya lo consideren así. Esta va a ser su primera clase de física, también su primera clase del preuniversitario para este calendario, suponiendo que son nuevos de este calendario. No hacen falta por ahí algunos antiguos que están. Y primero que todo, no les daré una clase tan teórica esta primera vez. Bueno, yo nunca les daré una clase tan teórica como podrán ir viendo. Y eso se debe principalmente al componente. Ustedes pónganle que el componente de física suele ser algo bastante complejo. Uno, porque se fusiona con otros componentes, entonces tú nunca sabes qué te va a salir. No es que te vaya a salir todo. Seguramente es que simplemente te va a salir algunos. Eso es por el inicio. Pero por otra parte, es a veces lo enredado que es física. O sea, quiero que levante la mano, digan por ahí por el chat, ¿quiénes de ustedes aprendieron física en el colegio o vieron física en el colegio y podrían decir, no tengo ni idea qué fue lo que vi, o sea, no sé qué me enseñaron, qué esto, qué lo otro? Yo, eso, lo vi, pero no lo aprendí, soy ese, listo, pasa mucho, créanme que pasa mucho, lastimosamente pasa mucho. Verdaderamente, ahora les propongo otra pregunta. ¿Quién de aquí podría decirme qué es la física? A un nivel así superficial, no necesito que sea la superdescripción técnica de un libro de conceptos, no. Simplemente, bueno, espérense, les voy a dejar la mano un momento porque algunos se les quedó levantado del anterior y física para fisiquear, uy, física para sacar físico. ¿Qué es la física? Fenómenos naturales, listo, ¿sí? Quien quiera orar, levante la mano, si quiere. Leyes. Mm, comprensión del movimiento, ok. Daniela, Fuerza, ok, va por ahí. Entre los cuerpos, supongo. Pero, por ejemplo, hay una rama de la física que se conoce como estática, que es el hecho de que a algo le está pasando algo, incluso estando quieto. Entonces, no necesitamos que algo se mueva. Las energías, ok, comprender fenómenos. Gabriela, Sí, yo quería agregar eso, que son fenómenos relacionados a la energía, no solamente el movimiento. por ahí a Manuel que le bajé la mano por accidente, si va a hablar. Sí, pues también se estudia la materia y el tiempo. Ok. Matemática aplicada como todo está en la vida. Ok, ok. Yo quiero sobre todo que reduzcamos esa concepción de la física al hecho de qué es lo que significa el estudio de la naturaleza, la ciencia que estudia los fenómenos naturales, por decirlo de alguna manera. Precisamente esta es una idea un poco controversial, porque por ejemplo unos decían leyes, y la mayoría de leyes son leyes matemáticas al fin y al cabo, porque son verdades absolutas, son cosas que se cumplen sí porque sí, esas son las leyes, pero si esas son las leyes, entonces ¿cómo podemos decir de que un número es algo natural? O sea, yo no creo irme por ahí en el bosque y encontrarme, yo qué sé, que fuerza es igual a masa por aceleración. No me lo voy a encontrar porque eso no es algo natural. Las leyes son cómo lo podemos llegar a estudiar. Las fórmulas, los números, cómo representamos eso, qué medidas les ponemos, qué miramos, qué hacemos. Eso son formas en las que nosotros lo medimos. Pero una ley suele ser, ok, algo que se cumple, pero ¿cómo lo representamos? Por matemáticas, no por física. Eso no es física. Una ley no es física. Eso es la matemática que utilizamos para entender en algún lenguaje la física. Y asimismo con las descripciones y con muchas cosas. Pero, por ejemplo, yo les puedo decir que existe la gravedad y por ende la gravedad cae y las cosas se van hacia abajo. Y claro, por supuesto, de que eso es una descripción de física, pero eso no es física. Normalmente les haría el ejemplo con otra cosa, pero yo decir de que la gravedad es una fuerza que empuja las cosas hacia abajo, primero, está mal. Y segundo, pues la gravedad, ok, eso es una descripción, pero eso no es física. Física es yo poder decir que esto que tengo acá no se alcanza a ver mucho lastimosamente un cubo. Si yo lo suelto porque existe la gravedad, va a caer. Y efectivamente va a caer. Eso es física. Estudiar qué pasan con esos fenómenos, cómo se representan, qué son esas cosas, por qué pasan, por qué ocurren, por qué no ocurren, por qué ese reloj no se cae si se supone que existe la gravedad, dónde se supone que está ese reloj, cómo se supone que miramos todo eso. La física la podemos resumir o llevar hasta esos principios básicos en los
¿Cuál es? La física no es más que un estudio de la naturaleza, de los fenómenos naturales. Cualquier cosa que puede pasar es un evento físico casi siempre. Y asimismo, pues lo podemos interpretar de una manera u otra. Por eso yo les voy a pedir de que por un momento se distancien de ese concepto de una física tan teórica. Y esto principalmente se los pido por parte del examen. ¿Quiénes de aquí presentaron el examen el calendario pasado? ¿O lo han presentado ya el examen en algún momento? Levante la mano. Sin miedo, no, no juzgamos. Yo. Tenemos hartos. Tenemos hartos. Pero bueno, la pelota y el secador. Quiero que me digan cuántas fórmulas le salieron en el examen de física, porque de matemáticas les van a salir para aburrirse. Cualquier persona que me diga, ya sea les bajo la mano, ahora sí la pueden levantar, o por el chat. Duma, Como unas 10. unas 10. Pero, ok, eso es el componente física, pero de fórmulas. Manuel. Como Sí, 5. sí, podrían decirme, por ejemplo, pues alguna de esas. Ustedes decían, uno necesitaba saber si la fórmula. La energía potencial. Uy, Sara, no se te escuchó. No me acuerdo, eso fue hace mucho. Bueno, ahí entran dos cosas. Si no me acuerdo, salió la de la potencial y las preguntas que más se vieron, ese examen nunca pasó. Las preguntas que más se vieron es, por ejemplo, la del secador. ¿Quién recuerda la del secador? Cinética, ok. Yo. Pregunta buena. ¿Quién recuerda, por ejemplo, esta que era? De hecho, eso yo se los dije el calendario pasado, pero lastimosamente creo que nadie lo recordó. Entonces, si algo después lo anota. La pregunta de el efecto de Bernoulli o de Tornelli y qué era lo que hacía. ¿Recuerdan esa pregunta? Lo peor es que esa yo se la di el semestre pasado. Sí, no, sí. Y precisamente por cosas como esas que uno dice, uy, pa, esto está como raro. La del avión, exactamente. ¿Qué es lo que pasa normalmente con todas estas fórmulas y todo? Y es que, por una parte, si la física es el estudio de los fenómenos, pues que yo me sepa una fórmula, no quiere decir que yo sepa física. Y eso es un gran problema por cómo se nos enseña en el colegio. Esa es la razón por la cual muchos no llegan a entender verdaderamente lo que es la física, porque a veces la complejizamos demasiado. Y eso que muchas de las fórmulas que ustedes verán y que de hecho veremos a lo largo del preuniversitario son fórmulas incluso simplificadas. Porque, o sea, las fórmulas generales de física, medir la velocidad, uno dice, bueno, no, la velocidad es tal, tal, pero la velocidad a nivel matemático exacto usa derivadas normalmente, usa integrales para calcular mediciones. Entonces, pues eso es una cosa muy loca. Nosotros lo que estamos tratando es tratar de llevar eso a un papel, a algo con lo que nosotros podamos hacer algo. Pero si nosotros no entendemos qué representa ese algo, entonces no vamos a entender física. No importa que yo me sepa la fórmula de energía cinética si yo no sé qué es la energía cinética. No importa que yo sepa que una cosa se mueve si yo no sé por qué esa cosa se mueve. El examen de la Nacho no te va a decir en plan, aplíqueme la fórmula. No te va a lanzar normalmente, es muy raro el caso, en los ejemplos de física o de ciencias, donde a ti te ponga eso. A ti te va a poner a interpretar, a analizar. Y cuando a ti te ponga a hacer eso, en esos momentos es que uno va a decir, ¿qué es esto? Ese es el momento donde ustedes van a tomar esa cartilla y ustedes van a decir, donde uno dice, no entiendo ni qué me están preguntando. A mí me pasó en mi primer examen. Quiero saber ustedes, por ejemplo, me quedó mal la ecuación de Bernoulli porque había algo de la presión del aire. Por ejemplo, estoy seguro que no les preguntaron la ecuación de Bernoulli, les preguntaron el efecto de Bernoulli, que efectivamente la ecuación de Bernoulli existe y es una cosa loquísima, pero no se las preguntaron porque no era necesario, para que ustedes entendieran que hacía eso. Que de hecho, como curiosidad física, ahorita se los puedo mostrar, pero bueno, a lo que iba. ¿Quiénes de aquí, de los que presentaron el examen, leyeron alguna pregunta, principalmente ese componente, naturales, por ahí, o alguna pregunta en general, que ustedes la leyeran y dijeran, no sé ni qué me están preguntando? Si uno lee la pregunta, y no es que uno no sepa contestar, es que no sabe ni qué le están preguntando. O sea, uno no sabe ni en qué idioma le están hablando. Uno le preguntan, dice que por allá, si F o G de X de la economía del año 1977, y uno sigue, ¿qué? Y pasa y pasa demasiado. Yo soy alguien de que normalmente lo suelo acompañar mucho a lo largo del preuniversitario en todas esas preguntas.
Tal vez no tenga la misma exposición de tiempo como lo tuve el calendario pasado. Por eso esta vez pues, nos vamos a centrar más en el componente. Porque si nosotros estamos haciendo el estudio de la naturaleza, de fenómenos naturales, de cualquier cosa que puede pasar, y lo hacemos con fórmulas, pues algo mal está pasando. Claramente algo malo está pasando. ¿Cómo vamos a entender algo de la naturaleza si no sabemos dónde viene? ¿Dónde es eso? De ahí el hecho de mi enfoque, cómo quiero a través de todas estas clases que vean cómo se puede ver esa física de una manera mucho más diferente. Porque no es el hecho de que tú sepas cómo calcular una fuerza, es el hecho de que tú sepas identificar de dónde salen esas fuerzas. Por ejemplo, alguien me podría decir si alguno en la pregunta del secador y la pelota los pusieron a calcular cuánta fuerza hacía la pelota hacia abajo gracias a la fuerza de la gravedad y por ende dependiendo de cuánta superficie estaba en contacto con el aire del secador podría ser levantado. Cualquiera de esas cosas por separado, no todo junto, que les hayan puesto a sacar números de esa pregunta. No, no lo hicieron. Exactamente. Entonces, ¿a mí de qué me sirve saber de que la gravedad es 9,8 para abajo si yo ni siquiera sé identificar que la gravedad va hacia abajo? Y lo digo así porque créanme que hay casos y puede pasar, porque no entendemos de dónde vienen esas cosas. Hay muchas cosas de la física que no sabemos de dónde vienen y simplemente las vemos. Y es que el examen a ti no te lo va a dar en picadillo para que tú hagas la fórmula, porque eso no es física, eso es matemática. Resolver un número, una fórmula, una ecuación, eso es matemática. Física es entender el fenómeno. Que lo pongamos normalmente en lenguaje matemático para que lo podamos ver, es una representación. Exactamente, eso les tocará con Jesús. Yo no les suelo dar casi ninguna clase de esas. Pero precisamente por eso es que los invito a que la poca física que sepan la traten con pinzas o simplemente no la traten para todo lo que vamos a ver. Por cierto, muchachos, yo no soy de las personas que suele hacer esto, la verdad. No me interesa mucho ver el numerito que está ahí. Pero si tienen 8 personas o una multicuenta, dígale que se una o uno se de su multicuenta. Quiero ver 200 personas en el mío. Pero bueno, sacando esa pequeña pausa, vamos a empezar en el hecho de un ejemplo, ¿no? Ok, la física, nos vamos a quedar con que son los fenómenos. Acá nos vamos a encargar de ver de dónde salen esos fenómenos. ¿Por qué una pelota se mantiene quieta si debería ser empujada abajo por la gravedad si está encima de un secador? Esas cosas son las que vamos a ver. No vamos a ver eso cómo se calcula. Vamos a ver cómo entender eso. Y vamos a ver desde lo más básico, desde el hecho de nosotros cómo vemos eso para que eso tenga un sentido, para que eso pueda verdaderamente decir, claro, eso existe, eso verdaderamente está ahí. Yo lo estoy viendo y como yo lo estoy viendo, yo sé que eso está y como yo sé que eso está, yo sé que con eso va a pasar algo. Y si yo sé qué es lo que va a pasar, entonces desde ahí yo puedo empezar a hacer física. Gracias muchachos, por ahí vi el 200 y en algún momento se unió y se salió una persona, impresionante. Orgulloso de cómo va llegando el proyecto en una primera clase. Déjenme tomar 200 personas de por Dios en la primera clase. déjenme Uy, tomar saque captura. captura, saque captura. Sí, 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 no, es que necesitaba tomar captura. Pero bueno, discúlpenme ahí, me dio la emoción, me dio la emoción, lo admito. Pero les voy a comenzar con un ejercicio simple. Alguien por ahí decía que física lo relacionamos mucho con el movimiento y claro, es las cosas más fáciles de las cuales yo puedo ver. ¿Por qué? Porque en qué momento yo puedo decir que está pasando física, en qué momento yo puedo decir que está pasando algo físico. Yo puedo decir que en ese reloj está pasando algo físico. ¿Ustedes qué opinan? Sí, claro que está pasando algo físico. En todo momento, exactamente, en todo momento está pasando algo. Tenemos que empezar a entenderlo. Por ende, tenemos que empezar a desglosar cómo vemos todas esas cosas. Así que pongamos, no, les voy a hacer el ejemplo con el vaso de la silla. Prepárense porque todas las clases eran igual de chambón. Supongamos este vaso, tomámoslo como referencia. Ustedes, listo, saben que el vaso está ahí, saben que están pasando muchas cosas con el vaso. Yo lo estoy sosteniendo, está arriba de la silla, tal es una cosa, la otra, en qué dirección está. Ustedes, ¿dónde podrían decir que está el vaso? Escríbanlo por los comentarios. Porque pues tengo el computador lejos y no les puedo responder. Escriban por los comentarios. Volvió el vaso. En su mano, ok, en el centro, en la mano,
bajo una fuerza, uy, para quien dijo bajo una fuerza se adelantó como 7 clases. En el espacio, ok, en el aire, ok, arriba de la silla, ok, sobre la silla, ok, en la galaxia, en el universo, ok. Fíjense de que la mayoría de eso es en reposo, debatible, pero ok. Te da una fuerza, vienen cositas, el peso, el vaso está en el peso. Bueno, calmación, calmación. No conté con que son 200 personas y van a contestar más. El vaso está en la casa de García, falso, porque esto es un apartamento. Pero bueno, hay tantas respuestas diferentes y teóricamente todas estaban bien, ¿no? O sea, claro, o sea, el vaso está en el centro, el vaso está en mi mano, el vaso está en la casa, el vaso está encima de la silla. Quiero que todos ustedes se fijen entonces, ¿qué pasó ahí? Que alguien me puede decir por qué las respuestas son diferentes. Se supone que es un solo vaso. El vaso, todos lo están viendo en el mismo lugar. El vaso está en la misma posición para todos. Pero en ese caso, ¿por qué muchos tienen una respuesta diferente? Perspectiva, ok. Punto de vista, sí, por ahí va, por ahí va. Interpretación. Diferentes perspectivas, diferente interpretación. Ahí les voy a separar dos cosas. Y es el hecho de, ahora sí, nos vamos a ir metiendo poco a poco en esos tecnicismos y qué significa cada uno de esos tecnicismos. ¿Por qué? Hay una cosa con la perspectiva que también es importante, pero se los quiero dejar claro desde ahorita. Ustedes están viendo en este caso el vaso desde ahí, directo, listo. Pero una perspectiva diferente sería, por ejemplo, que yo mirara el vaso desde mis ojos. Ustedes están mirando el vaso desde la cámara de la computadora en la misma esto. Ustedes tienen la misma perspectiva. La cosa es que lo interpretan de manera diferente. Y es esa interpretación en la que nos vamos a basar. Perspectiva a un nivel físico, para ser más exactos, y no meternos con temas filosóficos y eso, no salirnos del contexto, va a ser pues yo desde donde veo las cosas. Si yo les pongo el vaso acá, el vaso cómo se ve, a comparación. No hagamos publicidad a la empresa. Se ve grande, se ve más grande, en cambio si lo pongo acá se ve más chiquito. Eso es perspectiva. Por eso lo vamos a trabajar un poquito más adelante en esta misma clase, pero les quiero distanciar eso. Lo que definía el hecho de donde ustedes decían que estaba el vaso, que estuviera encima de la silla, que estuviera en el centro, que estuviera en mi mano, que estuviera en el espacio, en el aire, etcétera, etcétera. Uy, no nos vayamos hasta por allá. Por eso les digo, cálmense, lo que sepan de física, pero ahora déjenlo de lado. Longitud de onda a nivel físico es nosotros cómo interpretamos el color según la longitud de onda que tiene. En el caso del verde, bueno, este es un verde un poco más apagado, pero en caso del verde natural es alrededor de 720 picómetros, si no estoy mal. Eso es longitud de onda. Y no nos vamos a meter a ese nivel de física, porque a menos que ustedes estudien algo relacionado con eso, no lo van a ver. Lo que define esto es a lo que nosotros vamos a llamar un marco de referencia. ¿Qué es un marco de referencia? Si se dan cuenta, ¿qué tienen en común todas las cosas que ustedes dijeron? Pues describían la esta del vaso, pero según cómo. Uno decía que estaba arriba de la silla. O sea, tenía que especificar que estaba tomando la silla como referencia. Estaba diciendo, yo veo la silla, y el vaso está encima de la silla. Entonces su referencia era la silla, su marco de referencia era la silla. Por favor, alguien de mis compañeros que tome captura los 210. El que dijo que estaba en el centro simplemente tomó lo que se ve de lado a lado de la pantalla. Desde las 4 esquinas que hay, el vaso está en el centro. Y como el vaso está en el centro, entonces nos estamos refiriendo al hecho de que según el marco de hasta dónde llega mi cámara, el vaso está en el centro de eso. Magnitud es algo que veremos tal vez la siguiente clase o al final de esta, no se preocupen. Kamoshi, no te vea como desde mitad del calendario pasado, impresionante. ¿Y cómo sé cuál es el marco de referencia de algún ejercicio? No se me adelante. No, las medidas son diferentes y a eso ya les voy a dar un ejemplo más adelante. Una vez más, calmación, calmación. Es que sé bastantes. Si alguno de los profes que me pueda ayudar con esas preguntas, pues más o menos simples, Jesús que está por ahí o eso, porque lo mismo, estoy algo lejos y es bastante gente. O sea, me gusta responder las preguntas, pero es bastante gente. Entonces, bueno, lo que nosotros vamos a depender es el marco de referencia.
También les voy a marcar de una que la magnitud es diferente. Perspectiva es que ustedes lo vean desde allá y yo lo veo desde acá. Eso es una perspectiva diferente. Pero desde una misma perspectiva puedes tener varios marcos de referencia. Y también, al igual, si acá está el vaso, yo puedo decir el vaso acá está arriba de la silla y el vaso acá también está arriba de la silla. La magnitud es diferente. Después vamos a mirar eso cómo se ve. Pero por eso la magnitud también sale acá. Lo que nosotros lo vamos a llamar, y como ustedes lo van a encontrar, y como ustedes lo van a tener que ver, es marco de referencia. ¿Cómo se identifica? Lo irán viendo con ejercicios, es algo que podremos ir adelante, mirando clase tras clase tras clase, no se afanen. El punto es que ustedes sepan el hecho de que ustedes no están ubicando algo porque sí. Yo no puedo decir el vaso está, porque eso no tiene ningún sentido. Porque claro, yo estoy estudiando los fenómenos físicos, pero para yo estudiar los fenómenos físicos necesito describirlos de alguna manera. El vaso está. Eso es un fenómeno físico. Pero, ¿dónde está el vaso? ¿Cómo hago yo para definir que el vaso está en un lugar? Para yo poder definir eso, necesito un objeto externo o algo de referencia, lo conocido como marco de referencia. Entonces, los que dijeran que el vaso está en mi mano, tomaron de referencia mi mano, y efectivamente el vaso está en mi mano. Y así con todos los ejemplos que dieron. De esa forma, comprendemos lo que es un marco de referencia, que va a ser muy importante, porque vamos a ver cómo a través de cómo cambia este marco de referencia, entonces vamos a mirar cómo cambia eso. Y ahora, también les quiero dar un ejemplo para dejar esas dos cosas claras. El vaso ahí está en el mismo lugar que estaba antes, ¿estamos de acuerdo? Pues no exactamente en el mismo, porque pues yo como que tengo el pulso malo, el vaso se mueve, listo. Pero el vaso está en el mismo lugar. ¿Están de acuerdo conmigo? Un pulgar arriba por ahí en las reacciones. No hablen por el chat porque veo como 50 mensajes y estoy lejos. Listo, gracias. Y el vaso ahí se sigue viendo en el centro de la pantalla. ¿Qué pasaría si yo tomo la cámara, la bajo un poquito? Ahora ahí, ¿el vaso está en el mismo lugar? ¿No? ¿Sí? El vaso se movió, ¿qué pasó? ¿Sí? Los que dijeron no, pues yo les diré, por una parte, depende. Y yo los voy a cansar con esa palabra durante todo el preuniversitario. ¿Qué es lo que pasa? Cambió la perspectiva, claro. Y es por eso que es tan importante el marco de referencia. Cambió al punto central de la cámara, exactamente. Ahora, detengan su momento una vez más. Me encantan las reacciones que están dando. Los voy a leer un poco. Espérense, los voy a leer un poco. Depende de si tenemos la mano de referencia. Exactamente. ¿Cuál es mi referencia? Se cambió la vista, se cambió la perspectiva, sigue en el departamento. Solo cambió la posición de la cámara, no se mueve el vaso. Pero es que es eso. Ahí entran como 4 cosas que son muchas cosas. No, el vaso no está en Bogotá porque yo no vivo en Bogotá. Entonces, claro, o sea, por una parte el vaso ya no estaba en el centro. Eso es algo que todos pueden tener claro. El vaso pasó de estar acá a estar en el borde de la cámara. El vaso ya no estaba en el centro. Por ende, algo cambió. ¿Qué fue lo que cambió? Claro, cambiaron muchas cosas al fin y al cabo. El vaso ustedes podrían decir que no se movió porque para las otras cosas no se movió. Pero ¿se acuerdan lo que les dije yo del marco de referencia? Si yo tomo de marco de referencia algo, ustedes tienen que tomar que para mí mi marco de referencia va a estar quieto. ¿Por qué mi marco de referencia va a estar quieto? Pues simple, porque mi marco de referencia es mi referencia. Yo digo de que estoy según eso. Por ejemplo, si yo digo de que estoy encima de una moto, no lo voy a hacer. Si yo digo de que estoy encima de una moto, incluso después de yo hacer un trayecto, voy a seguir estando encima de la moto. Por ende, yo teóricamente no me moví. Si el vaso está en mi mano, los que tomaron de referencia a mi mano, el vaso puede estar acá, el vaso puede estar acá, el vaso puede estar en la mesa, pero sigue estando en mi mano. Como el vaso sigue estando en mi mano, si yo tomo de referencia a mi mano, el vaso no se movió. Por eso es tan importante el marco de referencia. El vaso se movió, ¿qué marco de referencia tomaste? Si dijiste que no, es porque lo viste según el centro de la cámara. Fue tu marco de referencia y es algo válido.
por el hecho de que en tu marco de referencia el vaso estaba a una cierta distancia de los bordes y cuando tú lo viste estaba a otra distancia. Por ende, tu marco de referencia, según tu marco de referencia, perdón, claramente el vaso se movió. Según la silla, siguió igual. De ahí el hecho de que sea tan importante. Y ahí se podría decir que yo cambié la perspectiva. Claro que yo cambié la perspectiva. Pero es el hecho de qué es lo que yo estoy tomando para hacer esa comparación. Al fin y al cabo, medir, como veremos un poco más adelante, de forma más técnica, es comparar. Y yo al hacer la ubicación de algo, estoy diciendo que ese algo está según otra cosa. Yo estoy diciendo que está en el centro según la cámara. Estoy diciendo que está acá según la silla. Y por eso es tan importante mirar desde dónde lo estamos viendo. Porque eso puede cambiar una cosa o la otra. No entendí. ¿Qué no entendiste, Daniel? Clase 222. Este calendario se viene fuerte. Darling, la pregunta que no entendiste, me enredé con lo del marco. Bueno, una repetición rápida, nunca está de más. Precisamente es el hecho de que tú para definir dónde está algo, lo tienes que decir. Tú para definir dónde estás algo, lo tienes que decir según dónde está. Por ejemplo, Darling, ¿tú dónde dirías que está el vaso? Desde el inicio, sí, literal. No, o sea, yo suelo ir muy calmado en las clases, porque es eso, o sea, prefiero que ustedes vayan entendiendo paso por paso y vean todo eso, porque hasta cosas como esas, ¿dónde está el vaso? Es una cosa muy simple. Pero, precisamente de ahí ya surgieron dos respuestas. Si no sabemos algo tan simple como decir dónde está algo, sin decir su posición exacta, sino decir más o menos dónde está, y ahí nos enredamos. Imagínense con lo que sigue ahí para adelante. Por eso hay que colocarlo. Arriba de la silla, claro. Pero tú también podrías decir que está en mi mano, ¿verdad? Esa pregunta va específicamente para Darling. Y no me es del apellido, no lo alcanzo a leer. Bueno, no es que no lo alcance a leer, es que me salió de la pantalla. Sí, pero ¿qué pasaría entonces si yo hiciera esto? ¿El vaso se movió? Le estoy preguntando directamente a Darling, pero sí, responde. Según Darling, sí. Claro, porque ya no está arriba de la silla. Es obvio. Pero el vaso sigue estando en mi mano, ¿verdad? Sí, Miguel, lo podemos definir de esa forma y será extremadamente importante. Porque normalmente en la... Uy, va, ese textaco. Normalmente en la física nosotros vamos a dejar un poco de fuera la perspectiva, porque la perspectiva es demasiado subjetiva y eso no nos suele servir mucho. Nos vamos a basar más en el marco de referencia, o sea, un objeto externo para poder tomar eso. Lo mueves tú, claro. De mover se movió en el espacio, ¿no? Teóricamente hablando. Pero muchachos, esperen, no. ¿Qué le pasó? No, que hay mucho texto. O sea, créanme que yo quiero contestar, pero No, parce, tampoco sí, yo lo leo, quiero. yo lo leo, yo lo leo. Sí, o sea, Jesús, por favor, confírmeme esas cosas y ya si son cosas que ustedes o me comentan. Pero es que no, o sea, lo bien, es, o sea, es duro. Con 220 personas es duro. Pero listo. Entonces, claro, el vaso se movió, pero esto sigue estando en mi mano. Y pues claro, si yo lo veo desde mi mano, pues el vaso no se movió porque sigue estando pegado a la mano. Por eso, dependiendo del marco de referencia que tú tomes, una cosa puede cambiar u otra, o puede ser diferente. Por eso es tan importante que ustedes aprendan a identificar ustedes desde dónde están mirando las cosas, comparándolo con qué. Para la física no es tan simple como decir algo está, lo solemos que tener comparar. Ese es normalmente el primer principio del cual nos vamos a partir para ver muchas más cosas. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Valentina. Bueno, listo. Eso es un marco de referencia y los marcos de referencia pueden cambiar. Ahora, si quiero que, bueno, esto ya lo veo como complicado. Ahí, digamos que el vaso es lo mismo, o sea, está en una posición total bien.
Si yo hago esto, ¿el vaso se movió? Volvemos a la pregunta. Sí, no, 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 sí. Los que dicen que sí, ¿por qué lo dicen? Con respecto a la cámara, pues sigue estando en el este. No, no, depende, depende. Obviamente, la respuesta siempre va a ser un depende. Claro, bien, yo les puedo demostrar que 2 más 2 no siempre es 4 y por ende todo depende. Pero, pues a nivel más lógico, una vez más, a nivel de la Nacho, el punto es que nosotros no entendamos porque eso depende. Es que nosotros entendamos qué significa que depende, qué significa que yo diga que sí y qué significa que yo diga que no. ¿Por qué lo digo? Ahora, respecto a un ejemplo, lo importante. Uy, Jesús, revise por qué. Pero bueno, claro, el vaso sigue estando en el borde, sigue estando en mi mano, sigue estando en la silla, sigue estando a una cierta distancia de la puerta, aunque es difícil de ver. Por eso nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuál va a ser nuestro marco de referencia al momento de tomarlo. Digamos, ¿será que si yo quiero medir, por ejemplo, bueno, no hagámoslo con el vaso, si yo quiero medir el cambio del vaso, si el vaso se mueve, ¿sería bueno que yo tomara de referencia mi mano? Y ahora sí les pregunto, ¿sería bueno? O sea, ¿sería coherente? ¿Me serviría? Porque lo sostienes, ¿no? Sí, uno dice que sí, porque lo sostienes. Y es que precisamente porque lo sostengo es que normalmente no me sirve. Jimena, estamos viendo lo conocido como marcos de referencia, que es básicamente yo cómo me voy a ubicar en el espacio para poder comparar o decir que algo está en algún lugar. Si algo ves la clase grabada, porque si no, ahorita no voy a repetir. No, porque si se toma de referencia, no se movería, sería, bueno, tomar algo aislado, exactamente. Pasa lo mismo con una persona en un tren. Ustedes cuando ven en un tren, ¿ustedes sienten que las sillas se mueven? Pues el tren está bueno, ¿no? Suponiendo que yo qué sé, que no es el metro de Bogotá. Exacto, o sea, pues uno no ve que las sillas se muevan, porque pues para uno están a la misma distancia. Un marco de referencia efectivo, por decirlo de alguna manera, o eficiente, es aquel que a mí me permite comparar, mirar un cambio. Porque pues si algo está quieto, yo sé que están pasando cosas, pero la cosa va a seguir estando quieta. A mí me sirve normalmente mirar si algo se está moviendo. Por eso es que mi mano no es un buen referente, porque normalmente yo voy a mover el vaso y si el vaso está acá, está pegado a mi mano. Si el vaso está acá, está pegado a mi mano. Teóricamente, mi vaso y la mano no se movieron porque siguen estando en el mismo lugar. Un buen marco de referencia, los que se suelen tomar, es algo que suele estar aislado. Algo que suele estar aislado es algo que su movimiento no depende del movimiento de la cosa que estoy mirando. Ojito, no que esté quieto, sino de que no depende de su movimiento. Porque digo esto, para que el vaso se mueva, yo tengo que mover mi mano, exactamente como la silla. Para que, sí, perdón, repito, para que esto se mueva, yo tengo que mover mi mano. Y por ende, esos dos movimientos van a ir juntos, no importa dónde vayan. Para ellos van a estar en reposo, o sea, van a estar quietos. Como para ellos van a estar quietos, entonces esto simplemente no se va a mover. Pero si yo necesito medir velocidad, aceleración, cambio de momento, lo que sea, pues yo necesito mirar un cambio. Como yo necesito mirar un cambio, pues voy a buscar algo más. Y ahí sí podemos poner de ejemplo la silla. Si yo pusiera de ejemplo la silla, yo puedo decir de que el vaso acá está a un lado de la silla. No digo izquierdo o derecho porque no sé si esto tiene efecto espejo y no sé si ustedes lo ven del izquierdo o del derecho. Para mí está a mi derecha. Y bueno, por ende lo veo a la izquierda en mi cámara y no sé si ustedes cómo lo vean. El punto es que está a un lado. Bien. Está al lado del que tengo el mechón más largo. Si yo lo cambio acá, puedo decir que sigue en mi mano, pero yo puedo apreciar un cambio en el vaso, porque pues ahora está al lado en el que tengo el mechón más corto. Digo mechón como si fuera un solo pelo. Entonces, por eso, un marco de coherencia eficiente, un marco de referencia eficiente es aquel que me permite medir de alguna forma eso, y suele ser aquel que no está relacionado con el movimiento que yo estoy haciendo.
O sea, yo no puedo medir una silla con relación a un tren. Yo no puedo medir una persona que va en un vehículo. Yo no puedo medir el jugo que hay dentro del vaso con respecto al vaso. Porque a menos de que pase algo lo suficientemente grande, pues eso va a seguir estando así. Y como eso va a seguir estando así, eso no es un buen marco de referencia. Eso va principalmente para la persona que más arriba me preguntó cómo es que se medía un buen marco de referencia. Ya más adelante veremos en un ejercicio cómo interpretarlo. Lo mismo, suelen ser muy básicos, pero tenemos que entenderlo, ¿no? También, uno de los marcos de referencia más común que a veces se suele tomar es algo que lo vamos a llamar como origen. ¿Qué es el origen? El vaso está, existe. El vaso. El vaso es heurístico. Bien. No pregunten qué es heurístico. Si yo muevo el vaso acá, si yo no tomara nada más de referencia, sabiendo que estaba acá y pasó acá, ¿qué dirían que pasó con el vaso? Ok, se movió. No, mentira. ¿Cómo dirían que está el vaso? ¿Dónde está el vaso ahora? Si no pudieran tomar nada más de referencia. Que sigue estando, pero si sigue estando es que seguiría estando igual. El vaso está igual que como estaba antes. Antes, después. Se desplazó, ok, cambió de puesto. Su posición anterior. Exactamente, cambio de posición. Y es que aquí es precisamente por eso, este es un punto que veremos mucho más ahí sí en la práctica, en los ejercicios. Un punto de origen es básicamente que mi cosa existe y existe en un punto. Ese punto simplemente existe. Por ende, ese punto es el origen. Yo cuando muevo algo, yo puedo decirte que se fue hacia a un lado. Y de ahí van a salir muchas preguntas, como si tú tienes un carro que se mueve 3 metros a la derecha, luego 15 metros a la izquierda, luego sube 5 metros, ¿dónde está el carro? Y uno dice, ¿dónde está respecto a qué? Porque pues necesito el marco de referencia, ¿no? Cuando no se haga así, lo más normal es que sea un marco de referencia de origen. O sea, que mi representación, mi cambio, se va a tomar, mi marco de referencia es de donde la cosa surgió. Yo no sé dónde estaba en un inicio, solo sé que ese punto existía y que estaba. Y lo que yo hago para medir es comparar los cambios. Ese punto existe, sí, literal. O sea, el punto de origen simplemente es eso. Tú no vas a medir en comparación a algo, vas a medir en comparación a lo que tú tienes. O sea, la propia cosa que tú vas a medir es con lo que tú lo vas a medir. Mi vaso estaba acá y ahora mi vaso va a estar acá. Según la silla de listo. Si no estuviera nada de lo que ustedes ven, yo lo único que podría saber con certeza, según la cámara, según la vista, es que el vaso pasó de acá a acá, se movió del punto de origen. Podríamos decir, yo qué sé, se movió a la izquierda, a la derecha, está ahora a la derecha, a la izquierda, está a un lado del punto, está a un lado de donde inició. Y ese suele ser uno de los puntos que más se ve. Pero también hay que considerarlo, porque muchas veces a ti te van a poner cosas dobles. ¿Cómo así? O sea, te van a poner, decir, bueno, una vez más, si yo tomara mi punto de origen, es este, normal. Si yo hago esto, según la mano, no se movió. Según mi punto de origen, se movió. Y como eso pasa, y una vez más nos lleva a algo que depende, tenemos que saber con qué estamos trabajando. Y es normal que a veces nos van a pedir desde un punto de origen, después medir la distancia a otra cosa. Por eso siempre es importante mirar con qué es lo que estamos trabajando. Eso es lo que digo, ya lo veremos cuando veamos movimiento, cómo se representa eso, qué es el movimiento, por qué lo miramos de esa forma, cómo definimos que algo se está moviendo. Lo mismo depende. Pero por ahora es que ustedes entiendan el hecho de que nosotros necesitamos mirarlo desde algún punto. Y ese punto puede ser algo que sea externo, o sea, que no esté relacionado al movimiento, como la silla en un tren o como algo así. No deben de estar relacionados para que sea coherente. Puede que estén relacionados, sí, pero sería un caso muy, muy, muy específico y no va a ser tocado en la Nacho. Solo quería hacer ese pequeño paréntesis porque puede llegar a pasar.
pero normalmente va a ser algo que está distanciado. Y asimismo puede ser perfectamente un punto quieto en el espacio, como lo podría ser un punto de origen. Hasta este punto, ¿alguna pregunta? Me encanta como alguien puso pulgar arriba para decir que no tenía preguntas. Venga, me estoy preocupando, es la primera clase del calendario. O sea, no, se los juro que estoy a esto de tapar el García, número García, de- ¿usted puede ver el grupo de profes un momentico? Jesús, estoy, Ah, o sea, ahorita me retribuís. gracias. Ahora, ya, una vez más con respecto a esto, volvemos una vez más a las preguntas. Según la silla, ¿dónde está el vaso? El vaso está vacío. Encima, arriba, arriba. Ok, ok. Listo. Por primera vez parece que no depende. Qué bendición. Pero no depende porque ya definimos que el vaso va a estar según algo. Cuando ya empiecen los ejemplos prácticos. No sé qué. No, claro, lo entiendo, lo entiendo. Pero precisamente es eso, o sea, que el concepto por ahora se lo lleven. Porque precisamente cuando uno haga esas preguntas, o bueno, cuando ustedes vean preguntas de la Nacho, para mirar que esa pelota estaba quieta. Si no estoy mal, algo que preguntaba era si la pelota podía estar quieta o si podía estar algo, o las fuerzas que le estaban afectando. Y ahora la pregunta es, ¿esa pelota estaba quieta, no estaba quieta? ¿Qué lo afectaba? Y pues depende, depende. Entonces, por eso es importante que ustedes vean los conceptos y después veremos más prácticas, seguramente apoyados por páginas de la Nacional, IPA, para que veamos todo esto. Listo. Nos quedamos antes en que este vaso estaba arriba de la silla. Ahora, ¿dónde está el vaso respecto a la silla? Bueno, les tengo una mejor. ¿Dónde está el vaso? Y el vaso se movió. Esas dos preguntas. Ambas son de sí o no. Me encanta cómo se quedaron pensando. ¿Se movió? Ok, se movió el punto de origen. Curioso, pero ok. El vaso está arriba y se desplazó más arriba. Cambio de posición, sigue arriba de la silla, pero más alto que el punto anterior. El vaso más hacia- Separen las dos preguntas, no, no responden en una sola, porque claro, o sea, si yo me voy súper técnico, el vaso se movió 400 millones de longitudes de plan para arriba. Pues no, o sea, son preguntas simples. El vaso se movió y el vaso ¿dónde está? Una es un sí o un no. Y la otra es arriba de la silla. Sí, hasta ahí estamos de acuerdo. Claro, ahí nos podemos decir, está más arriba, sigue estando ahí, se movió, tales. Y es ahí donde entramos con la siguiente cosa. Subió desde el punto inicial y está arriba. Yo debo acordar del diagrama del cuerpo libre. Calmación. Eso es de lo último que nosotros miramos, pero precisamente para entender un diagrama del cuerpo libre tenemos que entender desde dónde lo estamos mirando. Mi punto de origen, curiosamente. Y precisamente para llegar a eso, pues, a ver, primeramente habría que mirar dónde estamos. Sí, ambos, ok, ok, válido, aceptable. Menos mal que esto se graba, aunque bueno, creo que no se graba la cantidad de espectadores, curiosito. ¿Cómo podría yo entonces decir que el vaso está más arriba? Claro, o sea, yo vi que el vaso se movió, o sea, yo estoy seguro, creo estar seguro que el vaso se movió. Entonces, si yo sé que el vaso se movió y yo sé que el vaso sigue estando arriba de la silla y esa es mi referencia, ¿qué puedo hacer? ¿Qué fue lo que hicieron algunos? Lo comparo, listo. Venga, Kamoshi, ¿qué pasó con, bueno, es que no me acuerdo del nombre, Nikimuye, algo así? Tenían unos nombres todos exóticos. ¿Qué pasó con el otro? ¿Se desplazó dos posiciones? Ok.
no quiso venir mucho más. Tomar un punto inicial, un eje principal, no entendí la pregunta, ok, ya la miramos. Bueno, precisamente lo que nosotros deberíamos de hacer es comparar. Dicho en palabras más técnicas, nosotros debemos medir. ¿Se duplicó? Uy, pa, la verdad, el día en el cual yo llegue a la maestría y pueda dar una clase donde yo duplique el vaso, o sea, donde yo pueda hacer algo así en plan, tener un vaso y sacar dos vasos, yo me sorprendo, la verdad. Todavía no he llegado a ese nivel, lastimosamente. O sea, eso debe ser un ejemplo físico para analizar durísimo. Pero no, lastimosamente no se duplicó. Como no se duplicó, venga, lo herido se está llenando esto de multicuentas o videos, no, tampoco. Pero bueno, no se duplicó, se movió, se duplicó, se mandó el centro de origen. Si se dan cuenta, al fin y al cabo, lo que nosotros estamos haciendo es comparar, como por ahí alguien ya lo había dicho. ¿Qué es lo que pasa? Para yo comparar, pues si se dan cuenta, ya no es tan simple. Porque, o sea, obviamente está más arriba, pero más arriba ¿cuánto? Se duplicó, supongo que se refería a un vaso, dos vasos y está tres vasos. Ahora sí, quiero que se den cuenta. Puedo decir de que esto está a tres vasos de distancia de la silla. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Listo, está a tres vasos de distancia. Ahí lo que yo hice es que yo sé que está arriba de la silla. O bueno, acá está encima. Eso ya es un tecnicismo literario y bueno, no literario, es un tecnicismo del hablado, pues. Aquí yo puedo decir que está encima, acá puedo decir que está arriba, acá puedo decir que está arriba y les aseguro que está arriba. No lo ven, pero les aseguro que está arriba. Ahora, ¿cómo hago yo para definir qué tan arriba está? ¿Cómo hago yo para definir eso? Lo comparo. Precisamente el punto de origen se acerca más, se ven las hojas, precisamente el punto de origen se acerca más al hecho de cómo es que yo hago para mirar dónde está algo comparándolo con su punto inicial. Medir es comparar. Yo aquí estoy midiendo en vasos. ¿Por qué estoy midiendo en vasos? Me trabé. Porque yo estoy diciendo que va a estar a un vaso de distancia. Entonces yo lo estoy comparando con la medida del vaso. Yo estoy midiendo vasos, yo estoy midiendo en vasos. Y precisamente aquí es donde se empiezan a surgir lo que son diferentes cosas, como por ejemplo la longitud. Lo que a mí me mide una distancia, efectivamente, es la medida que conocemos como longitud. Ahora, en este caso, ¿yo cómo había medido la longitud? ¿Yo la medí en qué? En vasos, yo la medí en vasos. Espérense, quiero escuchar el que dijo de subir las clases a Twitch. Ahorita al final. Sí. Oye, Sebas, eso háblalo con mis compañeros, porfa. No, yo me encargo de eso, yo me encargo de eso ahorita al final. Gracias. Ubicamos así, como así, como así. No, pero bueno. Y no, ustedes pónganle que el único que está en recochero en las clases soy yo, tal vez Brian. Porque precisamente, pues la física, yo trato de hacer todo lo diferente. En el sentido de que no me gusta el sistema educativo, eso un. Dos, el hecho de que la física se ve tan teórica que para revertir todo eso hay que hacerla tan extremadamente práctica que bueno, así toca. Y mis Obviamente chistes vamos a rancios, tener que ver algo de fórmulas y eso, pero bueno. mis chistes Yo, rancios no cuentan. ¿qué? Mis chistes rancios no son divertidos. No lo son. Pero bueno, precisamente yo lo comparé en vasos, pero yo comparé la longitud de un vaso. Así que se les ocurra, o sea, lo mismo. La verdad, esto sí me voy a intentar hablarlo con ustedes. ¿Qué más yo podría medir en vasos? A ver si lo hago práctico. No crean, yo lo hice. La silla. Uy, yo puedo medir
Puedes medir la silla en vasos. Ok, ok, no, espérense, espérense. Les cambio la pregunta, les cambio la pregunta. ¿Qué otra cosa, otra medida yo puedo medir en vasos? Porque exactamente, yo de medir puedo medir todo lo que quiero. Medir un dedo, pues bueno, digamos, en este caso, yo puedo decir que un dedo es medio vaso, por decir algo. La posición del vaso en vasos, altura, el propio margen de referencia, sí, porque medir un marco de referencia en vasos es medir el origen. ¿Dónde estaba el vaso y dónde está después? Según el vaso. El peso, ok, el peso. Ok. A eso es lo que voy, claro, o sea, yo puedo medir altura, pero altura es longitud hacia arriba o hacia abajo. El volumen, la inercia, uy, basta, ya tampoco. Es posible, pero distancias. Me va a quedar con esas cosas. Capacidad, volumen, que era la respuesta que esperaba. Por eso me está cayendo. La gravedad, uy, medir la gravedad a punta del vaso, duro, duro. Se puede, pero no lo voy a hacer. Brotero el piso. Todavía tiene jugo, no puedo. No se va a ver nada. Bueno, lo hará en la maestría, sí creo. Yo con el vaso en esencia podría medir tres cosas, porque son tres características intrínsecas del vaso, y eso es algo que iremos mirando más adelante. Por ahora es esto, o sea, esto ya es una abrebocas y ya sabemos, ok, para medir, o bueno, para saber dónde está algo y eso, que son mis principios, necesito en esencia compararlo con algo, con un margen de referencia. Y curiosamente, para yo decir que algo está en una posición exacta, o sea, ya no voy a decir que está arriba, voy a decir que está un vaso arriba, yo necesito medidas, necesito comparar. Al momento de yo comparar es que surgen cosas como el hecho de que yo puedo decir un vaso de distancia, con medidas todo cuadrado. Yo puedo decir un vaso de volumen. ¿Qué sería un vaso de volumen? Pues simple. ¿Qué es cuánto volumen tiene este vaso por dentro? ¿Cuánto líquido le cabe? Eso en esencia es el volumen. Y yo podría medir, por ejemplo, no pregunten yo de dónde saco las cosas. O sea, se los juro que parece improvisado y que parece que tengo la cocina al lado, pero no, o sea, Tiene la yo, mochila de bro. yo puedo medir el volumen, la capacidad con vasos, y yo podría medir, por ejemplo, la capacidad de la jarra en vasos. No lo voy a hacer, es muy largo, pero de poder hacerlo, lo puedo hacer. Claramente, una jarra es mucho más que un vaso, por eso no lo voy a hacer. Lo voy a hacer, Maximilian, pero es eso. Yo podría medir la capacidad de la jarra con vasos, lo puedo hacer. Si tuviera algo que me permitiera medir peso, o si yo tuviera una mente poderosa, podría tomar el peso del vaso y decir, pesa. Y podría tomar la jarra y decir, pesa 1,2 vasos. Caben más vasos líquidos que sólidos. Uy, no nos vayamos hasta por allá. Pero dejémoslo en que la capacidad, ya lo vamos a ver con más detalle, pero la capacidad se mide en capacidad total, o sea, el líquido, porque el líquido ocupa todo el espacio. Vamos 20 personas de una, literal. Seguimos bajando. No, Dios, sea serio, jamás me ilusionaron así. Pero bueno, yo puedo medir esas cosas en vasos. Pero ahora yo les pregunto, normalmente yo suelo buscar algo que sea eficiente para medir, porque una vez más, yo de poder puedo hacer muchísimas cosas, pero si yo tuviera que medir algo, si yo tuviera que medir algo, ¿será que una medida eficiente son vasos? Sí, no, uy, depende, ok, sí, son menos competencia, depende. Fíjense que es curioso, pero una pregunta que no queda abierta, o bueno, que no se resume así o no, difícilmente será un depende. Sería difícil medir con centímetros. De 400 a 188, muy bien.
Uy, sí. Se usan medidas, ok, ok, sí, para allá voy, para allá voy. Precisamente yo quiero que ustedes vean eso. Aprendimos que para yo ubicar algo necesito dos cosas. Necesito que una cosa está acá y por ende la otra cosa está acá. Y estas están a una distancia. Yo puedo decir que mi mano derecha está a la derecha de mi mano izquierda y que mi mano izquierda está a la izquierda de mi mano derecha. Depende de lo que se quiera medir, sí, en esencia. Pero, ¿cómo podríamos hacer para que estas medidas fueran más fáciles? Exactamente, o sea, el vaso pues tiene una medición tal vez un poco inexacta, tal vez un poco irregular. No, tampoco, tampoco. Pero es que quiero que presten atención y se pusieron fue a mirar cómo las personas se fueron. Con fórmulas, pues hasta por allá tampoco, pero sí, unidades, estandarizar, listo. Precisamente yo necesito comparar las cosas, comparar a cuánta distancia está ahí. Pero, ¿cómo le hago yo para hacer eso de manera mucho más exacta? Medir con magnitudes. Magnitudes es una palabra curiosita. No, muchachos, alguien controla el chat. Pero bueno, lo que uno hace en esencia es, yo tengo que medir muchas cosas. De hecho, yo ahorita les pregunto, y si algo les voy a enviar unas diapositivas que para mí sirven mucho de apoyo para este tema. No son tan elaboradas y prácticas como lo son esta clase, pero sirven mucho a modo de resumen de las cosas fundamentales que ustedes tienen que ver. Y de hecho, el orden está invertida, pero después se las mando, donde ahí pueden encontrar, por ejemplo, cuáles son las medidas, cómo se miden, tales. Entonces, eso después se los mando por los grupos de estudio. Por el momento, quiero que ustedes me digan así, así suelto, ¿qué unidades de medidas conocen y qué podemos medir con ellas? ¿O qué puedo medir? O sea, yo medí distancia, pero puedo medir capacidad, puedo medir grama, puedo medir peso. ¿Qué más puedo medir yo? O sea, yo puedo medir bastantes cosas. ¿Qué puedo medir? ¿Ustedes qué dicen? 6, 7, porque están poniendo números. Tiempo, epa, excelente. Temperatura, volumen, masa, sí, sí, sí. Energía, sí. Velocidad es curiosa, pero sí la puedo medir. Área, por supuesto. Mol, exótico, claro. Calor, amperios, buenísima. Aceleración, curiosa, pero sí. Calor específico, ok. Cualquier cosa, ¿no? O sea, yo puedo medir cualquier cosa, pero es más, ¿yo qué le puedo medir a esa cosa? Joules, curiosísimo. Direcciones, uy, va, luminosidad, presión, yo puedo medir atmósferas, es una medida de presión. Fuerza, voltios, área, candela. Ok, ok. Fíjense que de todo lo que dijeron solo puedo boletear a uno y le diré su nombre completamente. La persona que dijo direcciones. No es lo mismo medir julios que centímetros. No, por eso yo dije, ¿qué cosas yo puedo medir? Yo puedo medir julios, yo puedo medir centímetros. Obviamente son cosas diferentes, pero son dos cosas que yo puedo medir, son mediciones que yo le puedo sacar. Yo puedo sacar cuánta energía potencial tiene este vaso en este momento, pero pues no nos vamos a ir hasta por allá. El punto es que conozca que hay muchas cosas que yo puedo medir. Como hay muchas cosas que yo puedo medir, instintivamente voy a necesitar entonces de muchas medidas para hacerlo. Y ahora, ¿será que yo puedo medir joules en vasos? Sí, el que dijo que sí me lo justifica y no es un depende. La verdad no, eso no se puede, no tiene cómo. Pues miren, yo soy alguien que cuando estudiaba con mi grupo, que son joules, bueno, pero calmación, calmación, calmación. Yo soy una persona que con mi grupo de estudio yo tengo un chiste recurrente que era algo así como, ¿cuánto, si nos ponemos muy, muy creativos, yo lo puedo hacer? Yo puedo medir joules en vaso, por supuesto que lo puedo hacer. Aquí la pregunta no era un no, un depende. ¿Cómo lo voy a hacer? Depende. ¿Es fácil? Seguramente no. O sea, pero de poder, yo de poder puedo hacer de todo. Pero ahora, para todas esas personas que dijeron no, y la verdadera razón por la que dijeron no,
¿A ustedes se les haría lógico medir joules en vasos? No les voy a responder qué es un joules todavía. Sí lo vamos a ver en esta clase, pero no, es que no, Jesús, usted no cuenta. Si estoy borracho así, no, no, no. Incluso para los que dijeron que sí, se perdería mucho tiempo, se perdería muchísimas cosas. O sea, yo voy a poder adelante, ya teniendo otras formas, exacto. A eso vamos. Joules, por el momento lo vamos a dejar como qué es la medida de la energía. Eso lo vemos casi en semana 10, porque nos vamos a intrometer en qué es la energía, porque si bien joules, ¿qué es un joule? Uy, muchachos, el vaso no sobrevivió, muchachos, lo tendré que cambiar. Pero bueno, en lo que cambio el vaso, sigo hablando con ustedes. No, muchachos, el vaso la dio toda, muchachos. El vaso lo intentó, créanme que lo intentó, pero fue demasiado, ya era demasiado. Sí, Laura. Yo soy una parte que no soporto la presión literal. Tranquilos, tranquilos. Después de una operación quedará bien. Pero bueno, el punto no es ese. El punto es que volvamos a lo que estábamos, por favor. Esto es lo malo de dar clase con un vaso. O sea, a veces prestan mucha atención y a veces se concentran más en el vaso que en la clase. Pero bueno, muchachos, listo. Ya conociendo de que tal vez no es lo mejor del mundo que yo pueda medir todo en vasos, entonces, ¿qué dirían que puedo hacer yo? ¿Qué medidas conocen para medir? Ahora sí. Ahora, no es qué pueden medir. ¿Qué medidas conocen para medir las cosas? Centímetros, metros. Ok, eso es para medir distancias. Segundos, kilómetros, segundos. Me encanta como dijeron 7.000 millones de cosas que yo puedo medir y han dicho como dos medidas. Celsius, hectómetros, microgramos, mol, ok. Por ahí están midiendo cantidad, peso, energía, longitud, tiempo, hercios, que es frecuencia, kilogramos, newtons, no. Donde me descuido uno de estos me va a salir con, no sé, segundos, vasos, todo lo que tenga magnitud. O sea, sí, pero ¿cuáles son esas magnitudes? Decámetros, computadores, Kelvin, jarras, se nos fue de las manos, así que los detengo un momento. Es que yo les pregunto, ¿qué les estoy preguntando? Esperen un momento, ¿qué les estoy preguntando? Pulgadas, área, número de Avogadro, ok, metro por columna, unidades de medida, exacto. Todas las personas que me están diciendo área, el área no es una unidad de medida, es algo que yo puedo medir, pero no es una unidad de medida. Yo puedo decir, bueno, sí lo puedo decir, pero el área es un caso especial. Pero yo qué sé, ¿cuántas áreas tiene mi apartamento? Intensidad lumínica. Intensidad lumínica es una cosa que yo puedo medir. 5 áreas, 6, 7. Eso, a eso me refiero. Deténganse un momento con los comentarios, por favor. No, muchachos. Es que es exactamente eso. ¿Será que tiene sentido que yo diga cuántas áreas tiene mi apartamento? No. Sí, depende. Pero nos vamos a quedar por ahora con que no. Exacto, ¿cuánto mide un área? No, no, no. Yo puedo decir cuánta área tiene mi apartamento. Porque si yo digo cuánta área tiene mi apartamento, entonces yo, en esencia, estoy diciendo el hecho de que estoy midiendo un área cuadrada. Yo qué sé, mi apartamento tiene 60 metros cuadrados, no sé cuánto mide. Pero el punto es que ya es algo lo cual yo puedo medir. Como ya es algo lo cual yo puedo medir, pues entonces necesito una unidad de medida. Les cambio la esta. ¿Cuántos metros cuadrados tiene el apartamento? Exactamente. ¿Cómo medimos el área? Normalmente lo medimos en metros cuadrados. Ahora, les tiro las preguntas. Las personas que por ahí me contestaron volumen en su momento, gramos, ¿cómo medimos el volumen? ¿En qué lo medimos? ¿En qué lo podemos medir? ¿Qué es lo más normal?
milímetros, yo puedo medir en milímetros, yo lo puedo medir en litros, en centímetros cúbicos, en vasos. Ay, yo no sé por qué sigo haciendo lo del vaso. Metros cúbicos, milímetros. Ok, ok, sí, sí. En esencia, pues yo de poder no puedo medir en eso. ¿Qué es lo que pasa? Que así como ustedes conocen esas medidas, yo lo podría medir en vasos. Precisamente por todo esto que miramos, y es el hecho de, ya vieron lo que es medir algo. Lo miramos pues con un ejemplo donde nosotros medimos longitud, porque pues es como la más fácil de visualizar, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿y si yo fuera a medir otras cosas? Pues necesito más medidas, no, no todo es tan fácil. Y asimismo, pues se crea lo que se conoce como, bueno, primero, ¿alguien conoce de dónde salen las medidas que nosotros utilizamos? ¿Por qué son esas? Bueno, no les pregunto el por qué, porque habría que remontarse a la historia, pero ¿de dónde salen? ¿Eso de dónde surgió? ¿Cómo se llaman? Sistema Internacional, EPA, el Sistema Internacional de Medición o las medidas internacionales. ¿Qué es lo que pasa? Las medidas internacionales de dividir una red del cielo, uy, pa, literal. Y yo siento de que eso es la mayor razón por la que nosotros lo vemos. Porque estoy limpiando lo que pasó con el vaso. No me demoro, muchachos. ¿Saben qué es lo peor? Me queda un sorbo de nada. O sea, me puse a jugar con el vaso y no sabía que tenía jugo. O sea, yo pensé que ya me lo había acabado. Y precisamente por eso fue que, ajá. No, muchachos, lo siento, lo siento. Pero bueno, Martín por Juanes, ya sé quién es. Y precisamente por eso les pregunto, ¿quién de aquí conoce el sistema de medición de Estados Unidos? Uy, Alison, estamos viendo apenas el primer tema y me preocupa que me quedan 45 minutos. Si puedo, te respondo al final, la verdad. Pero, duro. ¿Alguien tiene el micrófono? El de los pies. Millas, yardas, pies, esas cosas. Ahora, ¿hay alguno de ustedes que diga, yo entiendo el sistema? O sea, no que yo lo conozco, no que yo lo puedo trabajar. Yo entiendo, prefiero y utilizo el sistema americano. Sí, bueno, Sebastián Pacheco me sale de la... Pero por el resto, precisamente nos vamos a eso. O sea, de poder tú puedes hacer lo que quieras. Así como, por ejemplo, ustedes saben qué es una yarda, o sea, específicamente lo que es una yarda, de dónde sale esa medida. No que una yarda es 3 puntos, yo no sé qué, bueno, no, 1,628 kilómetros. No, no, ni idea, es una porquería, listo. Porque pues al menos los demás, literalmente, lo que hicieron los gringos fue pensar como yo pensé con el vaso. O sea, yo voy a medir el mundo en pies. ¿Y cuánto mide un pie? ¿El pie de quién es? ¿El pie es de hombre o de mujer? Gringo no es gente. Uy, sí, muchachos, gringo no es gente. Pero bueno, ya conociendo eso y que pues gringo no es gente, el pie de García, no, paila. Pulgadas de sistema imperialista, claro. Ya les doy, pues ahí sí, un acercamiento más de esto a la primera cosa más teórica que nosotros vamos a terminar viendo en física, que son unidades de medida. Y es que precisamente nosotros de poder medir las cosas, necesitamos medir muchas cosas normalmente, el peso, la densidad, el volumen, el área, la longitud, el tiempo, la energía. Y bueno, tú puedes medir un montón de cosas, pero pues como suele ser algo ineficiente, medir con la primera cosa que tú te encuentres, y los gringos lo demostraron. Cosas para pensar, Rafael. Eso piensan ellos de nosotros. No, de hecho, fíjate que yo he escuchado muchos gringos que sí se quejan de su propio sistema.
pero precisamente pasa el hecho de que yo no puedo medir así como así. Yo necesito comparar con algo, pero para que las mediciones sean más exactas, más calibradas y sea más fácil, se crean medidas internacionales del sistema internacional, las cuales van a ser las encargadas de darnos nuestras referencias para comparar. Yo ya no voy a medir en vasos, porque pues los vasos son algo ineficientes para medir, sino de que voy a empezar a medir en medidas más exactas. Longitud es metro. Yo puedo medir longitudes en metros. De hecho, les apagué la cámara ahorita por eso, pero ahorita se las tengo apagada porque estoy buscando un metro en mi casa que no sé qué se me hizo para darles un ejemplo práctico. Pero bueno, no lo encontré. Continuamos con la clase. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Claro, o sea, yo de poder, ¿cuánto es una libra? Uy, fíjense que esto es una cosa muy curiosa, pero se los explico también más adelante. Todas esas cosas que nosotros vemos, que pasan, que ocurren, tales, las medimos. De toda nuestra referencia generalmente centímetros, sí. De hecho, si puedo, ya mismo les voy a ir a buscar las diapositivas de las que les estaba hablando, simplemente como para ilustrarlos un poco. Verdaderamente no las recomiendo que las tomen tanto porque pues de ese calendario a este se ha mejorado, se ha cambiado, se han hecho cosas. Gracias por decir que mis diapositivas son horribles, bro. Las diapositivas las hice yo, Jesús. ¿Esas las hicimos los dos? ¿Cuál Para es? pensar. Bueno, depende. Proyectil y le hablo. Pero bueno, o porque se ve todo tan blanco. No, es que ustedes pónganle, o sea, es en lo que la cámara se adapta. No se preocupen, la cámara se va a adaptar, se los juro. Se me olvidó el vaso. Pero precisamente todas esas medidas pues vienen del sistema internacional. Y eso es algo que sí se los mostraré en una tabla y pues se irán aprendiendo poco a poco. Pero el punto es que ustedes vean todas esas medidas y bueno, ya reconocen por qué las usamos. Porque como ustedes pueden ver, medir en otras cosas pues es complejo. No lo digamos de otra manera, es complejo. Ahora, no le presten mucha atención a lo que vayan a ver. Verdaderamente va a ser solo un... Uy, verdaderamente va a ser solo un apoyo visual, entonces no presten mucha atención. Seguramente les envíe solo donde está la tabla, que es como para dar un pequeño apoyo. A ver si usted compró ese reloj. No, ese reloj es herencia familiar y no es chiste. ¿Ven algo de último para... Uy, Jesús, por favor, esté ahí pendiente del chat porque lo ven. Pero bueno, todas esas medidas nosotros las podemos resumir en mayor o menor medida en el hecho del sistema internacional. Epa, esta diapositiva acá, esta imagen seguramente se las mando. Aquí está un poco de lo que les dije resumido, tal vez sin tanta conceptualización, pero al fin y al cabo es lo que sirve para decir, ah, bueno, yo de aquí voy a partir para las demás. Entonces, bien, como se puede ver claramente, yo no estoy en esa casa. Y pues bueno, acá tenemos un poco de lo básico. La distancia la solemos medir en metros. Y aquí es donde yo también les voy a hacer un paréntesis, que también se va a ver más adelante. Los que dijeron centímetro, decámetro, kilómetro, esas son medidas propiamente. ¿Qué es eso? Para los que estaban diciendo todo eso, ¿qué es eso? ¿No son magnitudes derivadas? No. Uy, no creo que les explique subir para abajo esta vez. O bueno, tal vez lo hago al final como curiosidad. Lo voy a hacer antes. De 18 magnitudes derivadas. O sea, esto es algo muy básico. Esto lo veremos ya en la otra clase con propiedad.
Unidades derivadas, medidas derivadas. Ok, unidades, listo, quedémonos con unidades derivadas. Medidas fundamentales son aquellas cosas que se pueden medir directamente. ¿Cómo así directamente? Que yo no necesito algo más para medirlo. O sea, yo para medir la velocidad de un vaso, pues si el vaso está quieto, o sea, bueno, para yo medir algo así, pues yo necesito que el vaso se mueva, necesito una distancia, necesito un tiempo. La velocidad surge de medir la diferencia de el momento de algo según el tiempo. Lo veremos también en propiedad más adelante. El punto es que las medidas que nosotros usamos principalmente son estas de por acá, normalmente el sistema internacional. Y aquí es donde yo quiero que ustedes empiecen a discernir también, porque no hace falta que a ustedes les salga una pregunta, y es más, se los voy a preguntar de hecho, de una vez. En el sistema internacional, ¿cuál es nuestra medida de masa? Y eso que acá, hipotéticamente acá aparece, pero no se fíen de mí. Epa, gramo, kilogramo. Si hubiera sido una pregunta del examen, ¿qué hubiera pasado? Y es que el sistema internacional tiene una cosa rarita. Sí, tiene una cosa rarita. Es que, a ver, el kilogramo son 1000 gramos, porque es kilogramo. O sea, lo que a mí existe es un gramo. Y el kilo es una magnitud superior al gramo. Eso parece una tontería, pero listo. Eso significaría que por ende el origen es el gramo, porque sin gramo no hay kilogramo. O sea, piénsenlo por un momento. ¿Cómo yo voy a tener 1000 de algo si yo no tengo algo? ¿Cómo yo tendría 1000 vasos, kilovasos, si yo no tengo vasos? No puedo. Y como yo no puedo, entonces sería lógico pensar que el kilogramo sería, pero le da sabiduría. Sí, literal. Pero bueno, sigo teniendo más jugo, no se preocupe. De hecho, estoy que hoy lo relleno, pero ahorita para la siguiente. Precisamente ustedes tienen que tener muy en cuenta eso. Ya después también, si algo les mandaré una tabla donde aparece el sistema internacional. El punto es que ustedes vean cosas como esas. El kilogramo es la medida oficial y de ahí surgen las demás. La tonelada son 1000 kilogramos. El gramo es curioso porque está definido como la milésima parte de un kilogramo. El gramo debería estar definido por sí mismo y el kilogramo deberían ser 1000 gramos. Pero no, el gramo es una milésima parte de un kilogramo, según el sistema internacional oficial. O sea, eso es curiosísimo. No lo van a necesitar. Eso sí es solo una curiosidad, por eso no se los repaso. Pero ahí está. Pero, ¿qué pasa con los metros? ¿Cuál es nuestra medida oficial de longitud barra distancia en el sistema internacional? El metro. Listo. Si yo sé que mi distancia, mi medida es el metro, entonces ya sé que las demás son derivadas, son unidades derivadas. El centímetro es una centésima parte de un metro, el milímetro es una milésima parte de un metro. Esos nombres no están puestos al azar. También los vamos a ver seguramente en propiedad en la siguiente clase. ¿Qué significa cada uno de esos nombres? ¿Hasta dónde yo los puedo escalar? ¿Qué tan pequeño puedo hacer un metro? ¿Un nanómetro? ¿Un picómetro? ¿Qué tan grande lo puedo hacer? Y todas esas son medidas derivadas. Ustedes multicuentas. Listo. Entonces quiero que tengan eso apartado, porque dicen longitud y dicen, no, kilómetro, eso. La medida es el metro. El resto son cosas cuando yo tengo algo muy chiquito, no voy a decir que yo tengo, que el vaso mide 0,15 metros. Es más fácil decir que mide 15 centímetros. No voy a decir que la universidad me queda 25.000 metros. No, voy a decir que me queda 25 kilómetros. Ah, baila. Igual Paila quedó a 25.000 metros, pero detallitos. Ahora, lo mismo con todas las demás. Fíjense que el tiempo es la única cosa muy curiosa, pero eso tal vez lo vean en historia o si estudian por su cuenta, hacen preguntas. En algún momento se van a chocar con las preguntas del tiempo y el por qué el tiempo se mide así. Si lo piensan por un momento, el tiempo
como tal, ¿en qué se mide? ¿Y por qué se mide así? No, 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 es que, o sea, yo me puedo boxear, pero es que ustedes no van a llegar hasta acá, yo veo muy lejos. Listo, en segundos. Algún valiente que diga, se mide en hexadesimales, se mide los ángulos. Una pregunta de un examen pusieron media en pulgadas. Una pulgada es 2,54 centímetros y había que hacer la conversión igual con millas. Sí, eso después se lo van a tener que aprender, la verdad. O sea, ustedes se imaginan, bueno, no, 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 por favor, tengo media hora de clase, no, 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 tengo que dejar de prestar atención. El tiempo, efectivamente se mide normalmente en segundos, pero lastimosamente el tiempo no es tan bonito. O sea, yo puedo decir que esto es un vaso y por ende mi pantalla tiene dos vasos y por ende puedo decir de que es duovasar, o sea, dos vasos. El tiempo no, el tiempo son 60 segundos un minuto, 60 minutos una hora, 24 horas un día, 7 días una semana, 4 semanas aproximadamente un mes, 12 meses un año, 5 años un lustro. Si se dan cuenta, toda la escala es irregular. ¿Saben por qué pasa esto? ¿Tendrían alguna idea suelta, aunque sí pongan a trabajar esa mente? El tiempo es relativo, pero la quería tanto que no importaba. Porque 5 minutos con ella eran como 10 horas con cualquier otro. Pero bueno, ¿por qué nuestro tiempo es diferente? O sea, ¿por qué no sería tan fácil decir que un minuto son 100 segundos y una hora son 100 metros, son 100 minutos? ¿Por los átomos? Ok. Por los mayas, por muchas cosas, pero principalmente por la rotación de la Tierra, su proyección. Y es precisamente eso. O sea, yo para medir metros, yo puedo estandarizarlo y que mi medida me sirva para ciertas cosas. Pero estandarizar el tiempo se volvió muy complicado, porque por si un día, como les dije, es muy irregular. Y ahora yo les pregunto, pues normalmente para medir algo, lo más normal es medirlo en algo que para mí sea familiar. Lo tratamos de medir en días que lo decimos como una vuelta en nuestro propio eje, o sea que nosotros vemos que el sol va, se oculta y vuelve al mismo punto. Lastimosamente eso es muy irregular y por cosas como esas el tiempo es muy irregular y de ahí salen también muchas cosas. Después tenemos el Kelvin, medida de temperatura. Lo mismo lo veremos en propiedad, tal vez lo vean en propiedad de química. Un mes completo para que las fases de la luna cuadraran con la siembra, exactamente. Es que, o sea, es una cosa, tú puedes medir muchas cosas. Energía, yo decidí medirla en amperios, se suele medir en joules, pero pues no sé, me gustaban los amperios en ese momento. Y lo que te digo, estos no son ejemplos absolutos, no es lo esto, les mandaré una tabla con todo eso. Simplemente es como para que ustedes tengan de que podemos medir muchas cosas y las podemos medir en muchas medidas. No midan energía en amperios, por favor, no sean como. Y por otro lado, estas medidas son fundamentales. ¿Qué significa? Yo puedo medir la temperatura del vaso, porque el vaso tiene una temperatura y tiene la temperatura. Yo le diría que está a 19 grados. O sea, no, del poder puedes hacerlo, pero cuando tú hagas fórmulas, ahí va, preocúpese. Es como usted medir joules en vasos. También, estas medidas son intrínsecas de la cosa. O sea, yo necesito una sola cosa. Yo puedo decir de que, a ver, vamos. Yo puedo decir perfectamente que este reloj mide 6 7 vasos. Puedo decir que lo mide y tiene una sola medida. Porque esa medida, ¿de qué depende? Depende de una sola cosa, la longitud. Uy, Sebastián. Uy, no, no, sáquenlo. No, yo no puedo. Pero bueno, yo puedo decir que mide 6 7 vasos, más o menos. Bien.
¿Qué es lo que pasa con estas otras? ¿Qué es lo que pasa con la velocidad, con la superficie? De que esas medidas son medidas derivadas. ¿Por qué son medidas derivadas? Porque, pues, ustedes cuando han visto que yo puedo decir, si yo digo de que algo tiene 30 de metros, pues es que mide 30 metros. Bien, pero yo no tengo una medida exacta para la velocidad. ¿Cómo así? O sea, yo no puedo decir de que, yo qué sé, el vaso está yendo a 3 velocidades por segundo. No, no. Yo digo de que va a una distancia sobre un tiempo. Les pongo esto así porque precisamente una vez más, ¿tú cómo vas a medir velocidad? Depende. Lo veremos más adelante en propiedad, cuál es la forma correcta de medir velocidad. Pero por el momento, vamos a decir que es distancia entre tiempo. ¿Por qué? Metros por segundo. O sea, ¿cuántos metros yo recorro en un segundo? Yo puedo decir kilómetros por hora. Y son exactamente lo mismo. Medidas de velocidad son diferentes, pero al fin y al cabo me están midiendo lo mismo. Después tenemos la superficie. Una vez más, la superficie la solemos medir en distancia al cuadrado. Centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, hectáreas. No nos vayamos a hectáreas. Distancia al cuadrado puede ser casi cualquier medida que tú tomes, elevada a sí mismo. Hay medidas rarísimas que no se deben de tomar nunca. No es más, no es que si lo digo, yo alguna vez encontré algún criminal que hacía esto para medir área. Metros por centímetros. Entonces, de poder, lo puedes hacer. Pero por favor, no lo hagas. Porque claro, distancia al cuadrado es que yo tengo una medida de distancia por otra medida de distancia. A mí cuando me están diciendo que la medida tiene que ser la misma, a mí nunca me lo están diciendo y yo no lo necesito. Pero no lo hagan, en serio, no lo hagan. De poder yo puedo. Acá el error que se va a la diapositiva jamás corregir. Volumen es distancia a la 3, o sea, capacidad, que puede medirse en litros, puede medirse en una cosa, en otra. No hagan lo que hace Sebastián Borg. Entonces es esto. Por eso estas medidas se llaman como derivadas. Por ahora lo importante es que ustedes comprendan la separación. O sea, de que tenemos unas cosas y tenemos las otras cosas, y aunque una cosa lleva a la otra cosa, pues no son la misma cosa. Y mientras ustedes comprendan, al fin y al cabo, esa separación, mientras ustedes comprendan esa separación, cómo es que se hace, pues entonces vamos bien, las vamos a ver en propiedad de dónde surge todo eso. Sí, Valentina. Ok, Valentina no habló, entonces nada, continuamos. Precisamente por cosas como esas suele ser tan importante. Y después tenemos que medir, pues bueno, cómo comparamos eso, o sea, qué hacemos con eso al fin y al cabo. Por eso es lo que vamos a seguir trabajando seguramente la siguiente clase, cómo medir de forma correcta, no vaya a ser que vayamos a medir en kilómetros el vaso. Sí, Valentina. Perdón, se me trabó el PC. Es que no entendí bien por qué es distancia a la 3 volumen. Alguna de las formas en las cuales yo puedo medir distancia es precisamente alrededor de las 3 dimensiones que nosotros tenemos. El volumen se define formalmente como cuánta cosa puede almacenar algo en su interior. Esta jarra, obviamente, tiene un volumen. ¿Qué es lo que pasa acá? Pues yo cómo podría medir cuánto cabe en esta jarra. Lo puedo hacer en litros. ¿Cómo lo hago en litros? Yo tomo litros y se los empiezo a echar y cuando se llene, eso son la cantidad de litros que yo tengo. Pero en esencia yo lo que estoy midiendo es un espacio tridimensional, 3 dimensiones. Y yo las dimensiones, las relaciones, las suelo medir en distancias. Como yo las estoy midiendo en distancias, yo puedo decir entonces que el volumen de esto es esta área, que es 2 dimensiones, una dimensión así y una dimensión así. Yo saco el área de esto y lo multiplico por la altura, porque si tú te estás dando cuenta, yo estoy sacando las 3 dimensiones. Estoy midiendo dimensión por dimensión por dimensión, dimensión a la 3, y eso me daría el volumen.
De ahí que surja eso y que sea equivalente a centímetros cúbicos, eh, litros, metros cúbicos, y que la conversión se pueda hacer algo raro. Piénsalo como el volumen de un cubo. Con un cubo es mucho más fácil. Por ahí vi un comentario que creo una pregunta. Alejandro tiene mucha razón. Pero bueno, esas son las cosas más fundamentales que nosotros vamos a mirar para física. Y ahora, les quiero hacer una pregunta. Pues ya llevamos 1 hora 40, me parece que las bases quedaron bien planteadas. Así que les voy a hacer 2 preguntas porque caí en cuenta que tenía que hacerles una pregunta antes. ¿Tienen preguntas hasta el momento? No, no, listo, bien. Esto es lo fundamental, pero que ustedes tengan de donde tengan eso. Ahora, les gustaría mirar, pues, lo que sería un poco de qué podríamos ver la siguiente clase. O quieren que veamos algunas curiosidades físicas que son datos sueltos. Todavía no, que son datos sueltos, pero que son interesantes y algunos les pueden salir en el examen. Por ejemplo, yo lo de Bernoulli, yo lo expliqué como un detalle suelto y aparece en el examen, la verdad. Ambas. No, solo voy a hacer una, tengo 20 minutos. No, que no voy a hacer dipa. No, no, no me tienten, por favor. Me estoy rehabilitando. ¿Sí? Datos, 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 ok. ¿Alguna vez ustedes han escuchado subir hacia arriba? Bernoulli es con B, por cierto. Sí, sí, sí. Ahora, quiero que levante la mano, de un momento, quiero que levante la mano el que diga que alguna vez escuchó subir hacia arriba y se burló, como que dijo, no, pa, voy a subir hacia abajo. Todos. ¿Quién alguna vez lo hizo? No, ellos pidieron datos sueltos. Esto es lo chévere de la física, porque precisamente con lo que vimos de marcos de referencia, ustedes van a poder ver que eso como que tiene más sentido del que parece. Yo veo burla hasta de usted que me lo explicó. ¿El DIPA es amplio en ciencias naturales? Uf, bastante. Mejor el DIPA. No, dejen el DIPA. Bueno, bajen la mano. Ya, ya. No se las van a hacer. ¿Qué pensarían si yo les digo que uno puede subir hacia abajo? Ah, no, no, ¿qué no pensarían? No, Jesús, usted no piensa. Espere, muchachos, ¿qué pensarían si yo les digo que García ahorita está subiendo? No, no nos vayamos tan, o sea, el punto, no, no nos vayamos tan allá. Eso para la clase de velocidad. De pez. ¿Qué se fumaron? Ok, ok, ok. Ah, lo saben ustedes. De hecho, Juanes, ¿usted qué hace acá? Usted es admitido porque está tomando clase. Él es del calendario anterior. Bueno, para los nuevos, según lo que vimos hoy y conociendo que eso se puede, de lo que vieron hoy, ¿cómo se imaginan que se podría subir hacia abajo? Quiero que den idea suelta. Por favor, los que sepan la respuesta, porque vieron el calendario pasado, no lo digan. Ascensores. Ascensores suben y bajan. Pero un ascensor sube hacia abajo. ¿Cómo lo hace? Depende del marco de referencia. Epa, Sebastián la lleva, Sebastián la lleva. Juanes, tenemos otra clase ahorita. ¿Alguno tiene ¿Quién está perdido? O sea, ¿quién está tratando de imaginárselo y dice subir hacia abajo, bajar para arriba? Se puede. No sé qué tan bien puede hacer eso. No, si me toca bajar el computador.
Pónganse en la siguiente situación. De hecho, necesito otro vaso. Uy, pana, ojo que ese no es Ah, tan resistente. tampoco voy a... Esto sí. Tenemos un vaso acá, ¿verdad? Listo. Este vaso, acá. Bien. Yo puedo hacer esto con el vaso. Aquí el vaso, ¿qué hizo? Depende del marco de referencia. No digan perspectiva. O sea, no, a lo bien saquen perspectiva porque eso los puede confundir. La perspectiva no es tan importante. La perspectiva puede cambiar mucho. Eso lo pueden ver en vistas, en análisis de imagen. Pero cuídense esa palabra. Subió. Listo. Ahora, el vaso estaba acá, él hizo, subió. Claramente subió. Pero este vaso que está acá, este punto con respecto a este vaso, ¿dónde está? Bueno, mejor aún. Este vaso con respecto al otro vaso, ¿dónde está? Está abajo. Claramente está abajo. Pero el vaso subió. Piénsenlo. El vaso estaba ahí, el vaso subió, pero el vaso está abajo del pocillo. El vaso acabó de subir para abajo. Dependiendo de donde yo lo mire, subir y bajar no son simplemente movimientos exactos. Porque yo subo con respecto a qué, yo bajo con respecto a qué. Y asimismo, entonces, yo puedo decir, por pura lógica, que algo puede subir para abajo. Levante la mano a quien se le bugueó el cerebro. O sea, porque o sea, a mí esta demostración me encanta, pero pues, es tan antinatural que uno dice como así. Suban para atrás. Uy, ¿cuál es esa? O sea, es posible, pero uy, uy, uy. Eso está exótica. Epa, epa. Pensé que era tiro vertical. No, no, no. Es más simple lo que parece. O sea, subió para abajo el otro pocillo. Es que ustedes tienen que diferenciar dos cosas. Subir es hacer un movimiento, es ir hacia algún lado. En este caso es ir hacia arriba. Pero yo decir que voy hacia un lado es simplemente decir que yo voy hacia ese lado. Yo puedo decir subo al segundo piso. Pero alguien que esté en el tercer piso, pues el segundo piso está abajo de él. Yo subí para abajo de él. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Porque una cosa muy curiosa es el hecho de que normalmente eso se tiene que completar. Porque, o sea, tampoco les voy a decir que uno puede subir para arriba y no decir que eso está dudoso. O sea, está dudoso, hay que decirlo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo digo subir para arriba, en todo caso, o cuando yo digo subir, ¿cuál se interpreta que es mi referencia? También lo vimos hoy. El origen, epa. Bueno, Michelle, precisamente cuando yo digo subir, ¿qué interpreto yo como subir? Que algo va a estar más arriba, porque partió de acá, está acá, según mi origen que estaba acá, el vaso subió. Claro, subió. ¿Subió hacia dónde? Yo decir que subió para arriba, está mal dicho. Eso sí está mal dicho, no les voy a decir que no. ¿Por qué? Porque pues obviamente se sube para arriba. Pero es que uno cuando dice subir para arriba se refiere para arriba de uno. O en todo caso para arriba del vaso. El vaso subió y ahora está arriba de donde estaba el vaso. Subió para arriba. Pero porque se intuye que cuando yo digo subir, se está tomando de referencia la propia cosa. Cuando yo digo subir para arriba, pues obviamente se va a hacer así. Pero, ¿qué sería? ¿Qué pasaría si yo en vez de decir que voy a subir para arriba, o decir que voy a subir para abajo, yo digo que voy a subir para abajo
de alguien que está en el tercer piso. ¿Qué significaría eso? Uy, Tati, calmación. ¿Y cómo se aplica esto en el examen de la UNAM? Como les dije, estos son datos sueltos, pero precisamente que siga abajo, que estoy en el primer piso, ok, ok, pero precisamente esto se ve en el hecho de que si algo tan simple como subir para abajo puede ser controversial, que sube para el segundo piso, exactamente. No, Jesús, es mi clase, ahorita hay un tiempo. No, 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 espere, espere, espere. Yo quiero hacer un ejemplo, yo quiero hacer un ejemplo. García, ¿se acuerda la pregunta del triángulo de Pitágoras de física del 2026-1? Uy, Esa, bro, esa. uy, pero tampoco hay que ser tan miserable, pero sí. No, mentira, sea una pregunta. Sea una pregunta en la que eso se aplica. El punto es que ustedes entiendan eso y es como el primer ejemplo que a mí me gusta hacer, porque me gusta romperles ese esquema. No es tan fácil, que está abajo dentro de mí que yo estaba en el tercero. Ahí creo que está mal escrito, pero están entendiendo la idea. Si yo estoy en el primero y subo en el segundo, si yo estoy en el primer piso, subo al segundo piso, yo estoy abajo de alguien que está en el tercer piso, ¿verdad? Para María, creo que no entendió. Hasta que me responda, no continúo. Si yo estoy en un segundo piso, estoy abajo de alguien que está en un tercer piso. Sí, yo creo que sí. Pero eso es precisamente, ok, ya entendí. Precisamente esto lo pueden empezar a ver más. Es un poco de pensamiento abstracto, diría que sí, pero yo digo de que es más el hecho de lo aislado que estamos. Aislados en el sentido de que se nos ha dado una física tan asquerosamente teórica que como la respuesta verdaderamente depende, no somos capaces de analizar una situación así. Piénselo por un momento. Epa, lo que dice Lala, como lo entendiste, literalmente es eso. Respecto a otro objeto, sigue abajo. Y como sigue abajo y él subió, significa que él subió a un punto que está abajo. Si alguien está en el tercer piso, si yo tengo el vaso acá y yo lo subo, para mí el vaso sigue estando abajo, pero el vaso subió. El vaso subió hacia abajo de mis ojos. Depende del marco de referencia. Exactamente es lo que dice Brigitte y precisamente es lo que pasa con estas cosas. Y créanme las que tengo mil y un ejemplos así para diferentes clases con los cuales yo los pondré a pensar. Hemos usado eso toda la vida, hemos interpretado eso toda la vida. Eso tiene sentido. Me dejó loca eso que ya había estado. Ah, bueno, Dayana no estuvo en esa demostración aquella vez. Piénsenlo, si tienen preguntas después lo pueden mirar. Si no me creen, pregúntenle a quien confíen, seguramente a la IA. Pero al fin y al cabo posible es. Si algo tan simple como subir hacia abajo, algo tan simple como decir que subir hacia arriba puede tener más sentido que el que parece. Entonces, ¿qué nos espera de ahí para adelante? ¿Cómo se puede mejorar eso, profe? Precisamente con ejercicios. Y es mucho de lo que vamos a hacer acá en el preuniversitario, mucho de lo cual yo me quiero encargar. El hecho de que deben de tener esa perspectiva tan cerrada, porque al momento del examen, los que habrán podido ver, no les van a preguntar cosas así. Les van a preguntar cosas muy exóticas. O sea, hay cosas que a lo bien pueden ser de que, o sea, se los juro que cualquier día, en cualquier examen, uno de los ejercicios es qué pasa si yo boto el vaso de la mesa. Se los juro que puede salir. Y pues yo te puedo calcular el peso del vaso, con qué velocidad cae, con cuánto impacta. Pero si yo no sé interpretar eso, yo no voy a poder resolver la pregunta, porque a mí no me la van a decir de esa manera. Y si yo no sé, y si yo no sé interpretar, baila. Creo que una vez, es que es eso, la lógica que maneja la UNAL rompe mucho esos esquemas que tenemos. Y si ustedes vienen con esa lógica tan tradicional, muchas veces pues, se van a quedar ahí, se van a quedar estancados. Estos ejemplos y muchos que verán más adelante es el hecho de que si esas cosas tan simples y básicas generan algo así en nuestra cabeza,
¿Qué espera de un ejercicio completo? Si no conocemos ni siquiera por qué 2 más 2 es 4, ¿cómo podemos hacer todo lo demás? Entonces, eso es algo que se los dejo un poco de que tanto saben de lo que saben y la razón por la que yo les digo, lo que sepan de física, olvídenlo por un momento. Verán que muchas de las cosas encajan, pero no encajan porque yo se los digo, porque se está en un libro, o porque así se lo aprendieron, o porque así dice la ley. Lo aprenderán porque verán que eso tiene lógica, porque verán de que eso puede ser así. Y precisamente uno puede romper esos esquemas poco a poco, yéndose al absurdo. Uno puede ir poco a poco rompiendo esos esquemas, pensando en casos poco probables, pero existentes y completamente normales. Y si poco a poco van rompiendo eso, entonces podrán ver y entender lo que están haciendo, entender un ejercicio, entender el tema. Y cuando ustedes sean capaces de responderse esas preguntas tontas, serán capaces de entender esos temas. Cuando los entiendan, tendrán mucha más capacidad de poder hacer eso. ¿Sabes? Con esa lógica, ¿para qué decimos? ¿Para qué aprendemos a sumar si casi siempre vamos a multiplicar? Y no sabemos al final qué es una multiplicación. Por eso se ven estas cosas. Este era el primer ejemplo que les quería dar. Y ante todo quiero que verdaderamente entiendan las cosas. Por eso digo que se olviden de lo que saben y aprendan. Aprendan de nuevo y aprendan de verdad, que es lo que estamos haciendo. Me está ganando la lógica. Pero sí, en la siguiente clase seguramente tendremos una clase tal vez menos práctica. Estaré junto a un compañero para que veamos esto desde una parte más lógica, ¿no? Un marco de referencia, cómo lo defino, decir que esto está esto, decir que esto está a una distancia de esto, cómo mido esas distancias, cuáles son las formas de medir, cómo interactúan esas medidas entre sí y cómo yo manejo esos números. Así que vamos a ver lo que vemos ahorita, más o menos pasado un poco el papel. Y así ya van a poder saber de que cuando algo les dice de que está a 3 metros de distancia de una cuerda, también debo mostrarles eso, pero será más adelante. Cuando ustedes vean todo eso, van a ver de que cada vez se puede hacer más cosas. Por eso la física se especifica tanto. Poco a poco verán de que uno puede escalar, escalar, escalar. Alison, la verdad, en estos momentos no podría decirte eso. Normalmente se suele buscar mucho palabras claves y eso, pero es que precisamente esa es la primera razón por la que yo digo que ustedes entiendan las cosas. Si tú sabes, si tú entiendes el tema, tú vas a saber de qué te están hablando. Porque claro, una vez más, tú no puedes esperar que a ti te digan, tienes que utilizar la fórmula de esto o que te pidan trabajo y uses la fórmula del trabajo, de la energía. Entonces, si a ti no te dicen eso, ¿tú cómo lo vas a hacer? Por eso hay que desarrollar esa habilidad de comprender verdaderamente los temas, de entenderlos a profundidad y no simplemente decir cuál es, como si nosotros fuéramos máquinas que nos delimitáramos a cumplir una función, como si nos aprendiéramos las tablas de multiplicar y simplemente tenemos que saber qué tabla para saber el resultado, sino que nosotros podamos hacer esa operación, que nosotros podamos hacer la conceptualización del tema o de qué es lo que pasaría en dado caso. Y créanme que la lógica tanto lógica hablado de un componente que se llama lógica, que lo verán más adelante, como el raciocinio les salvará muchas preguntas del examen, porque ustedes van a entender qué es lo que tienen delante y no van a esperar que ustedes les van a decir haga algo por una palabra clave o algo así, ustedes van a tener que hacer algo, no les van a decir adicione dos cantidades, eso no va a pasar y eso es lo más difícil del examen de la nacional. Ahora, en estos 4 minutos que me quedan, ustedes van a ver si les puedo hacer una demostración de una cosa que me parece una maricada, pero es muy bonito y salió el examen pasado y no necesita explicación, solo que lo vean. Pero esta ¿A es más sacar una complicada. secadora de una pelota? Me toca conseguirme la secadora. Necesito ver eso. Me toca conseguirme una secadora también como para secarme el pelo. O sea, pregunta, o sea, así como están, ¿cuál dirían que es mi tipo de pelo? Ujú. Pregunta suelta. Pero bueno, denme un momento en lo que veo si puedo hacer una cosa, porque si no la puedo hacer, pues no se las puedo mostrar. Sí la puedo hacer. Ah, uy, no, lo silenció. Turco, rizado, creo que es B2. S4, S4. Es ondulado.
Crespo, precisamente eso quería llegar, es ondulado, solo que si no me lo sequé mucho y quedó casi crespo. ¿Qué pasaría si yo soplo la hoja de papel por abajo? O sea, si yo tomo y la soplo por abajo, ¿qué va a pasar? Una respuesta simple, no. Se para, subirá, sube, claramente sube. ¿Qué pasa si yo la soplo por arriba? Sube hacia abajo dependiendo de qué. Sube hacia abajo del techo. El techo sigue estando arriba, esto está abajo. Sube para abajo del pelo de García. Ustedes no pueden decir sube para abajo. Ustedes si van a decir sube para abajo, tienen que decir sube para abajo con respecto a o sube para abajo de, porque si no, subir para abajo sí no tiene sentido. Subir para abajo de algo tiene sentido. Subir para abajo por sí solo, no. Nada, no pasa nada. Levanten la mano quienes dicen que si yo soplo por arriba no va a pasar nada. No, levántenla. ¿Quiénes dicen no va a pasar nada? O sea, ¿quién lo cree si pasa algo? O bueno, cae más rápido, ok, ¿no? ¿No va recto? Ok. No sé. Pues lo lógico es que si yo soplo algo por acá, pues no pase nada, ¿no? Pero la hoja también se levanta. No sé si lo puedan ver muy bien, porque no sé desde cuándo ustedes lo puedan ver. La hoja está completamente abajo y la hoja se está levantando. Si yo soplo una hoja por arriba, eso está en la mitad. Bueno, pero me vas a decir que este movimiento no es subir. Este movimiento claramente es subir. El punto es que tampoco es lógico. Háganlo ustedes si quieren confirmarlo, claro. Normalmente para hacerlo pues se tendría que pegar una hoja de papel cualquiera, preferiblemente no muy pesada, a los labios. Y simplemente sopla. O sea, si yo hago esto desde abajo, es casi lo mismo que hacer esto. A eso se le conoce como Bernoulli, el principio de Bernoulli, el efecto de Bernoulli, como lo quieran llamar. Está muy raro, claro que está muy raro, porque pues al fin y al cabo es eso. Lo del globo y el avión. El efecto de Bernoulli es la razón por la cual los aviones vuelan. Ahora, no sé si Sara y Dier me permitan un par de minutos para explicar esto por qué pasa. No, Bueno, mentira, sí. son las 8, así que Mentira, sí. se acabó la clase. Fue un placer estar con usted. Voy a explicar rápido. La fórmula es complicadísima, horrible. Y seguramente yo la vea más adelante y la tenga que estudiar así a molécula. Pero ustedes no tienen que saber la fórmula. Lo que pasa es que cuando yo soplo por arriba, estoy empujando el aire. Y cuando yo empujo el aire, yo estoy generando de cierta forma un vacío, una succión. De la misma forma en la cual tú con un sorbete, una pajilla, un pitillo, puedes sorber un jugo al hacer succión y el líquido va a subir porque va a tratar de llenar ese espacio que falta. Cuando yo hago esto, estoy empujando el aire que está acá arriba y estoy generando de cierta manera un vacío. Y ese vacío va a permitir y va a tratar de jalar el aire del alrededor para llenarlo. Porque de primeras es el aire que sale de mi boca, pero no es suficiente. Como no es suficiente, va a tratar de sacar el aire de los alrededores. Se ve mucho más con los líquidos, pero lastimosamente ahorita no les puedo hacer la demostración. Pero simplemente es como cuando, es que eso es muy bueno. Tú puedes tomar un vaso. ¿Alguno de ustedes ha tenido, por ejemplo, un vaso, una taza en algún recipiente más grande? Cuando tú lo hundes, lo que va a pasar, lo que se va a ver, es que el agua se va a desbordar hacia adentro, ¿verdad? O por ejemplo, lo que hace un sifón cuando se destapa. El agua se desborda hacia adentro. Bien. Eso es lo que hace. ¿Por qué? Porque ahora hay un vacío que debe llenar.
Como ahora hay un vacío que debe llenar, el agua se va a ir hacia allá. Lo que hace esto, aunque no lo vemos, es que como ahora yo estoy empujando y estoy generando un vacío en el espacio, va a jalar el aire alrededor. Y como una hoja es tan ligera y está pegada, bueno, de más lejos es posible, pero es complicado. Como está pegada, va a tratar de jalar el aire. Eso incluye el aire que está pegado a la hoja, haciendo que la hoja se levante. Soy malo soplando. Y ese Se es le el acabaron los principio de tokens. literal. Ese es el principio de Bernoulli por el cual vuelan los aviones. Sin nada más que decir, y con una clase que para hacer los temas más básicos siento que se me extendió un poquito más de lo que debería. Gracias a las personas por estar. Supongo que ahorita les pondrán algo de música y continuarán con la siguiente clase. Antes de despedirme, quiero saber cómo les pareció esta clase. Sí, Manuel, ¿algo que decir? Pues bastante buena de inicio. A comparación de física del colegio y física de otros preuniversitarios, bastante práctica. Para nada me aburría. Y eso es, o sea, créanme que a la larga, ustedes empiecen a pensar así, les servirá para ver los ejercicios de otra manera. Eso. Por cierto, Manuel, en todo caso, gracias por decir otros preuniversitarios, pero por seguridad no se mencionan otros preuniversitarios por acá. Así que bueno, me despido y así se acaba la primera clase.